Ya estimados, vamos a hacer el siguiente taller. Hoy día 12 de septiembre. Ya nosotros estamos trabajando un poco más adelantado que el otro curso, por lo tanto llevamos algunos capítulos más avanzados, ¿cierto? Ya hicimos la parte de analizar puertos, analizamos tráfico. Ayer, por ejemplo, hicimos algo con GNS3. Hoy día vamos a hacer un taller un poquito más avanzado que tenga que ver también con el direccionamiento IP, ¿ya? Y también para esta ocasión vamos a hacer una topología un poco más grande también, en la cual vamos a aplicar el router, vamos a aplicar unos hosts que hay por ahí y unos switches. Entonces, en esta topología vamos a utilizar en esta ocasión tres routers, ¿cierto? Tres routers de la línea 2691 que aparece en el GNS3. ¿La pudieron encontrar, cierto? ¿Sí? ¿Ya? Y estos routers van a tener un nombre, ¿cierto?, definido en nuestra topología, ¿cierto?, haciendo suponer que una empresa que tiene tres sucursales, o sea, dos sucursales y un proveedor de internet que les va a brindar servicio, ¿ya? Entonces, el primer router, el router 1, el que tenemos a la derecha, este router va a tener el nombre, ¿cierto?, de Curicó. Se llama Curicó. Curicó. ¿Ya? El router 2, el que está a la derecha, se va a llamar Santiago, ¿cierto? Vamos a ver cómo la unimos esta empresa. Y el router del medio se va a llamar un ISP. ¿Por qué un ISP y no le damos un nombre específico? Porque podría ser, ¿cierto?, de Movistar, podría ser Telefónica, algún proveedor de servicio de internet, ¿cierto? Lo declaramos como ISP. ¿Bien hasta ahí? ¿Ya? Entonces, también es bueno darle un nombre a la topología, identifíquenla, la vamos a llamar, por ejemplo, taller, ¿cierto?, de configuración IP y servicios del capítulo 4, ¿ya? Para que hagamos referencia en el capítulo que estamos trabajando. Ya. En esta ocasión, jóvenes, en este capítulo también vamos a integrar más equipamiento. En este caso vamos a agregar switch, los Ethernet switch, dos Ethernet switch, uno por cada sucursal de la empresa, uno a Curicó, el otro a Santiago, ¿ya? Y los switch, la idea es que, ¿cierto?, se llamen como se van a representar en cada red local. Se va a llamar uno, ¿cierto?, SW-medio Curicó, que representa que es un switch, el Ethernet switch, y el otro se llama SW-medio Santiago. Ya, Santiago. Dos switches. Y los hosts que vamos a ocupar para esta topología, vamos a ocupar unos hosts que vienen ya preparados. Esos se llaman los BPCS. No sé si los ven ahí. Hay unos hosts bien especiales en GNS3 que se llaman BPCS. ¿Lo vieron? ¿Sí? Vamos a poner en Curicó uno y en Santiago el otro, ¿ya? BPCS son, ¿cierto?, simuladores de sistema operativo, ¿cierto?, basados en Linux, unas máquinas de Linux. Nosotros vamos a programar, ¿cierto?, en esta topología, vamos a indicarle la dirección IP a utilizar a los equipos de la red, y nos vamos a dar cuenta que no solamente se van a comunicar a nivel de red LAN los routers, esto es que es primera vez que lo estamos haciendo, ¿cierto?, con varios routers ya trabajando, siempre acostumbramos a tener uno o dos, en este caso ya tres. Las tarjetas de red, ¿cierto?, hacia Curicó, ¿cierto?, de Curicó hacia el switch Curicó, va a ser una tarjeta de red fase Ethernet 00 y va a tener la IP 192.168.11/24, ¿ya? ¿Cierto? Recordando que las máscaras representan también el tipo de dirección IP que vamos a utilizar y cuántos números decimales o binarios lleva. ¿Cierto? Recordemos algo,
cuando nosotros hacemos una topología que enmáscara 255, 255, 255.0, eso es igual que decir máscara de qué tipo? 24. Cuando tenemos una topología 255.255.0.0, eso es igual que decir una máscara 16. Y cuando tenemos una topología con máscara 255.000, es igual que decir máscara 8, ¿cierto? Las máscaras se representan, ¿cierto?, por el valor que llevamos nosotros en decimal, ¿ya? Así representamos una máscara 255.555.550 es máscara /24. Por lo tanto, esa IP corresponde a esa máscara, ¿cierto? Si fuera /8 sería 255.000, y si fuera /16, 255.55.000. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Le puedo dejarlo como ayuda ahí para recordarlo. Entonces, ya sabemos la máscara que va a tener ese IP, ¿cierto? Por el lado de Santiago, vamos a configurar también las fases del NET 00 con la IP 192.168.100.1/24. ¿Qué máscara va a ser? 255.55.55.0. Los hosts, por una parte, estos hosts virtuales, también van a tener dirección IP. En este caso el PC1 va a tener la IP 192.168.110/24. ¿Ya? El otro PC, el PC virtual 2, va a tener la IP 192.168.100.10/24. Entonces ahí ya tenemos declarada la dirección IP a asignar. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Anoten la IP primero. Anotemos la dirección IP. Entonces tenemos dadas la IP de los hosts, tenemos la IP dada de las direcciones de gateway o de dirección de los routers, las fases Ethernet, y nos falta ahora las direcciones de comunicación entre ellas. Nosotros, si definiésemos una red LAN, ¿hasta dónde sería una red LAN acá, Vicente? En esta parte de la topología, Curicó, ¿hasta dónde llegaría la red LAN? ¿Llegaría? ¿Hasta dónde? Hasta el switch, ¿cierto? Exacto. Y del router hacia afuera sería una red WAN. ¿Cierto? Esa es la diferencia. Red LAN hasta el switch, red WAN del router. Porque aquí trabajaríamos con direcciones MAC, ¿cierto? Pero de aquí hacia afuera con direcciones IP. Los paquetes y acá tramas. Ahí está la diferencia. ¿Ya? Entre router a router, las direcciones que vamos a usar van a ser las siguientes. ¿Ya? Router Curicó va a configurar su serial 00 con la IP 192.168, ¿cierto? 50.1 máscara 24. El router ISP, que es de la empresa Internet, va a tener la tarjeta serial 00 con la IP 192.168.50.2/24. Entonces las vamos declarando también al lado donde se van a configurar. Esto para hacer la referencia. ¿Bien hasta ahí? ¿Cierto? Por el lado de ISP a Santiago, la dirección, ¿cierto?, va a ser en otra tarjeta de red, porque la serial 00 va a estar ocupada, entonces va a ocupar la serial 01. Tiene dos tarjetas, la 00, 01. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ocupar la serial 01 con la IP 192.168.60.1/24. Y a Santiago, ¿cierto? El router Santiago
vamos a ocupar la serial 01 también, con la IP 192.168.60.2/24. Entonces ahí tendríamos la dirección IP, jóvenes. Las pongo lo más cercana posible para representar. Entonces tendríamos la red WAN entre ISP y Curicó, ahí tenemos las dos IP. Y la red WAN entre ISP y Santiago, ahí tendríamos las dos IP, una por equipo. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. Pero el ISP, ¿cierto? También en algún momento se va a conectar a la red pública, él tiene IPs privadas. Entonces el ISP, vamos a simular que va a tener la dirección IP en la tarjeta FastEthernet 00 y va a tener la siguiente IP 8.0.0.1/8. Esa me va a dar que otra clase, ¿cierto? Otra dirección IP con otra máscara, ¿cierto? Y esa la vamos a configurar para que él se comunique hacia el exterior. Por lo tanto, ¿cómo simulamos el exterior? Ponemos una nube, ¿cierto? La cloud, y la agregamos a la topología. Claro, por lo tanto, el router ISP, ¿cierto? Se va a conectar a esa nube por esa dirección IP y él va a simular que se va a salir a una red remota. ¿Ya? Una red WAN. Incluso la nube le puede cambiar nombre a usted y la edita, ¿cierto? Si le parece, yo le voy a cambiar, la voy a llamar Internet en realidad. Si quiere la cambia por ahí. Internet. Internet. ¿Bien hasta ahí o no? ¿Sí? Entonces ya tenemos un poco más de equipamiento. Esta topología es más grande que las que hemos hecho otras veces, pero nos va a permitir para entender el funcionamiento o el direccionamiento IP aplicado a los routers y diferenciar las redes LAN igual. ¿Bien, Claudio? ¿Sí? ¿Vicente? ¿Sí? ¿Diego? ¿Sí? Listo. Comencemos a configurar. ¿Ya? Primero vamos a ver si podemos levantar los PCs virtuales. ¿Ya? Y los PCs virtuales se levantan con el botón derecho Start. Start. ¿Ya? Vean si pueden levantarlo. ¿Pueden levantarlo o no? ¿Les da algún error? Que aparecía recién. Conéctelo y luego lo levanta. ¿Cierto? Lo cablea al puerto 8 del switch y le da Start. Y ese PC también tiene una consola. Entonces, una vez que lo inicia, levanta la consola de administración. Es una consola Linux. Ahí está, se llama PC. Al 8 del switch Curicó. Y en el otro hace lo mismo, ¿cierto? El otro lo conecta al puerto 8. Hasta el al final, sí, igual hasta el 7. Lo conecta, le da Start al PC virtual y luego consola. Ya, la pregunta es, ¿cómo le doy IP a esos PC, cierto? Usted lo va a hacer de la siguiente forma. En el siguiente formato viene el comando IP, ¿cierto? Viene el comando IP y el argumento que viene a continuación es la dirección IP. Sería IP en el PC 1, 192.168.1.10. Luego viene la máscara, ¿cierto? Espacio, sería como la máscara 24. Eso. Y por último viene la dirección de gateway. ¿Cuál sería? 192.168.1.1. Ese es el formato para dar IP a estas máquinas del programa virtualizado. Es la IP, espacio, la máscara y luego el gateway. Y enter. Y le va a decir check.
Checking for duplicate address, está revisando si está repetida el IP y pasa. ¿Sí? Listo. Y hace lo mismo con el otro. ¿Cómo? Claro, sobreescribe. Por ejemplo, ahora en la otra va a ser la 101, ¿cierto? El gateway. Y 110 es el IP del host. Entonces, IP 192.168.110, máscara 24. Y luego el gateway, ¿cierto? Que vendría siendo 192.168.101. Checking for duplicate address. Revisa si está la IP repetida y pasa. Por lo tanto, ya está con IP. Está con IP la máquina. ¿Ya? Está con IP. Si quiere después revisar la IP que tiene, ejecuta el comando siguiente. Show, miren, show IP. Y ahí te dice qué cosas asignaste. Está el IP, la máscara y el gateway. DNS no lo teníamos aplicado en este laboratorio. Ahí está, mira, IP, máscara, gateway. Revisen para que confirmen que fueron los parámetros comando. Correcto. Show IP. Show IP en la máquina. ¿Está correcto, no? ¿Sí? Show IP. Sin DNS, ¿cierto? DNS no tenemos configurado, pero también se podría agregar. Listo, continuemos. Voy minimizando estas terminales porque las voy a ocupar en un momento más. Ahora voy a configurar el router Curicó. Lo primero que debo hacer es levantar el router, start, router Curicó, y luego que inicie en el router Curicó, ¿cierto? La consola del router Curicó. Botón derecho, consola. ¿Ya? En el router, fijarse que tenga el nombre correcto, se llama Curicó. En caso contrario, cambia el nombre. Cambie su nombre. En Curicó. ¿Ya? Voy grabando y vamos a asignar la dirección IP al router Curicó. Primero vamos a asignar el IP a la tarjeta FastNet00 que se va a conectar hacia la red LAN. Siempre comienzo en la red LAN configurando, ¿cierto? Entonces, si no estoy seguro cuáles son las tarjetas que tiene el router, ¿cómo reviso las tarjetas? Hay un comando para mostrarme las tarjetas. Sería show IP interface brief, ¿cierto? De ahí están. ¿Cuántas tarjetas tiene? 1, 2, 3, 4. Dos fase Ethernet. Tiene la fase Ethernet 00, la fase Ethernet 01, que esas son de red LAN. Y tiene la serial 00 y la serial 01, que son de red WAN. Entonces yo que necesito configurar las fases Ethernet 00, la de red LAN, ¿ya? Que vendría siendo esa tarjeta, que no está con dirección IP asignada, ¿cierto? Sin asignar y está apagada. Entonces entremos a la tarjeta, ¿ya? Configure terminal, ¿cierto? Y luego interface fase Ethernet 00. Configure terminal fase Ethernet 00. ¿Ya? ¿Qué viene después? La IP, ¿cómo le asigno la IP? IP address, ¿ya? ¿Cuál es el argumento? La IP y la máscara, ¿cierto? Ahí está. Sería 192.168.1.1 máscara 24. ¿Sí? Y luego activar la tarjeta, notch down. Un notch down. Notch down. ¿Cierto? Y al segundo después se efectúa el cambio y dice que se modifica el estado de la tarjeta de red. Aparece en el estado up. ¿Bien hasta ahí, Claudio? ¿Sí? Bien hasta ahí. Entonces, nosotros deberíamos ya conectar, ¿cierto? Ya conectar el router al switch, porque ya está activa la tarjeta. Y me conecto al primer puerto del switch, de la fase Ethernet 00 que acabamos de configurar, al primer puerto del switch, ¿cierto? Y lo que debería hacer ahora es probar conectividad. El host virtual tiene que hacer un ping al gateway, ¿cierto? Un ping.
al primer puerto. Entonces, una vez que está listo, haga un ping a la dirección de gateway. ¿Cierto? Desde el PC virtual. A la primera. A la primera. Y luego un ping al gateway. Ahí después, Diego después, ¿cierto? Del PC, hagan un ping al gateway. Ahí respondió, ¿cierto? Ya, van a hacer lo mismo ahora al router Santiago. Vamos a configurar, ¿cierto? Levantar el router en caso que esté apagado y configurar la fase del NET 00 del router Santiago y le dan dirección IP y luego hacen un ping desde el host virtual. Error en la máscara de red, fíjate. ¿Qué máscara es la 24? ¿Ya? ¿Y la IP? ¿Cuál es la IP? Entonces, una vez que ya vamos poniendo IP, vamos conectando y vamos probando. ¿Cierto? Que en este caso es el ping desde el host virtual. Bien, ahí probamos conectividad finalmente. ¿Funcionó, Vicente? Ya. Vamos escalando. La red LAN está lista, ¿cierto? En esta ocasión los switches no los vamos a configurar. Estamos llegando desde cada equipo, desde cada cliente estamos llegando a las direcciones de gateway. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a configurar las redes WAN. Por lo tanto, Curicó, vamos a asignar o configurar la tarjeta serial 00, que se comunica con la serial 00 del ISP. La que estamos identificando. Entonces, router Curicó. Vamos a entrar a la interface serial 0/0, router Curicó, y le asignan la dirección IP 192.168.50.1 con máscara 24. Y por último, ¿cierto? La levantan con no shutdown. No shutdown. ¿Bien? No shutdown. No shutdown. Si se recuerdan, cuando nosotros configuramos algunas semanas atrás en los equipos físicos del bundle Cisco, hicimos que los tres routers se comunicaran remotamente y ocupamos unos cables que se llaman cables seriales. ¿Se recuerdan de ellos? Que eran unos cables azules y que hacían que el equipo mandara comunicación o sincronizara un equipo remoto. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer algo similar. Vamos a conectar cables seriales. Pero un equipo tiene que sincronizar al otro. Y esto se crea que un equipo es maestro y el otro esclavo. ¿Se acuerdan que lo comentamos? Curicó va a ser un equipo maestro y ISP va a ser un equipo esclavo. Y por este otro lado, ISP va a ser el maestro y Santiago el esclavo. Pero ¿cómo yo hago? ¿Cómo declaro en la tarjeta de red para que definir quién va a ser el maestro y quién es el esclavo? ¿Cierto? Hay un parámetro adicional agregable. Los equipos, que son los DCE,
o las tarjetas DCE son los equipos maestros para nosotros. ¿Ya? El dispositivo maestro. Entonces un DCE es igual al maestro. Y se le agrega un valor en la tarjeta que se llama valor de sincronización de reloj o clock rate con el número 9600. ¿Ya? Y el que no lo es va a ser un equipo DTE, él es el esclavo y que lleva nada, sin configuración. Entonces nos quedaría algo así. El equipo que va a ser el maestro, el DCE, va a llevar en la tarjeta de red el valor 9600 y el otro nada. Por lo tanto, Curicó en la serial 00 va a ser un DCE, un maestro. Entonces le digo que va a ser un DCE. ¿Y qué es lo que hago en la tarjeta de red entonces? En la interface serial 00, la que estamos configurando, le digo clock rate 9600. Y con eso basta para hacerlo entender que él va a ser el maestro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos el IP, levantamos la tarjeta y además pusimos el valor clock rate 9600. ¿Sí? Y listo. Y va grabando. Dubray. ¿Bien hasta ahí? Entonces, cada vez que en una tarjeta de red le aparezca así, jóvenes, DCE, usted debe aplicar el valor clock rate 9600 en esa tarjeta de red. Ahora, voy al router ISP para configurar el otro extremo. En el router ISP. ¿Cómo va, Claudio? ¿Bien? Pusimos el IP, levantamos la tarjeta y le pusimos valor clock rate 9600. Eso fue todo. ¿Ya? Entonces en el router ISP ¿ya? Vamos a configurar la tarjeta también serial 00 en ese router. Entro a la tarjeta. Siempre cuando son seriales, usted sabe que son de red de qué tipo? WAN. Y cuando son fase Ethernet o gigabit son de LAN. Son de LAN. Interface serial 00. Doy el IP, IP address. ¿Ya? La IP que tiene esa tarjeta es la 192.168.50.2. 50.2. Máscara 24. Luego la levanta. Notch down. Y como él no es un equipo que sincroniza, no es un DCE, él no lleva el valor clock rate, no lo lleva. ¿Quién lo lleva? Solamente los que son DCE. ¿Cómo yo termino el cable DCE? Es el cable macho, ¿se acuerdan? El cable azul macho era el cable DCE. ¿Ya? Y entonces estoy en condiciones de conectar, porque tengo listos las dos tarjetas de red de ambos dispositivos. ¿Ya? Entonces voy grabando un copy RS o Dubray y conecto de serial 00 a serial 00. ¿Ya? Con el cable automático. Serial 00 a serial 00. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. Y ahora, el ISP voy a seguir configurando. ¿Ya? El ISP debo configurar dos tarjetas más. Primero, en el ISP vamos a configurar la fase Ethernet 00. ¿Ya? No importa el orden cómo configuro las tarjetas, y Diego, si configuro la serial primero la fase Ethernet no importa, ¿ya? Lo que sí interesa es que estén las dos con IP y las dos levantadas. Entonces, la fase Ethernet 00 sería ahí, Vicente, Internet fase Ethernet 00. ¿Cuál sería el IP? Es 8001. ¿Y cómo es la máscara? Eso, muy bien, es máscara 8, ¿cierto? 000. Ahí está la máscara. La máscara de red.
255.000. Y luego no shutdown. No shutdown. ¿Ya? Y la serial 01 del router ISP, él, por este lado, él también va a ser un DSE. Porque el sincronismo se va haciendo de la siguiente forma. DSE, ¿cierto? Maestro esclavo, y por este lado él va a ser maestro y Santiago va a ser esclavo. Entonces, ahí Diego, si yo le puse DSE a esa tarjeta, ¿qué valor debo agregarle? El Clock Rate 9600. Entonces, debo ponerlo también en la tarjeta serial. Entonces, entro a la interface serial 01 en el router ISP, doy la dirección IP, .192.168.60.1 máscara 24 y levanto no shutdown y además de ello declaro clock rate 9600 bits. Estoy listo. Hacia arriba, ¿cómo conectas, Vicente? A la nube, ¿cómo conecto? De la... ¿Cierto? Pero me dice no tengo nada activado. ¿Cómo lo activo? ¿Cierto? Porque me dice que no puedo conectar, mira. Me dice que quiero hacer esto y me dice no hay puertos disponibles. ¿Cómo lo hago? Lo soluciono de la siguiente forma. En la nube te vas a configuración y lo que selecciona es la tarjeta que tengas activa en ese momento, Ethernet, Wi-Fi u otra. Entonces agrego mi Ethernet, mira, y la añado. Entonces ahora hago lo siguiente. Fase Ethernet 00 y la conecto a la Ethernet correspondiente. Entonces faltaría a mí configurar Santiago, su interface serial 01 Santiago con la dirección IP 60.2, ¿cierto? IP address 60.2, máscara 24 y no shutdown, nada más porque él no lleva valor clock rate. Solamente uno de los dos extremos lleva, ¿cierto? Y estaríamos ok. Do copy rs. La pregunta es la siguiente. Vas a empezar a hacer un ping desde los clientes. Ahora yo conecto ya. Van a hacer lo siguiente y yo les voy a resolver la duda. Necesito que comiencen a hacer un ping desde los clientes al gateway y después ve hasta dónde llega tu ping. Si puedes seguir haciendo un ping a esa dirección, si le haces un ping a esa serial, si le haces un ping a la otra, empieza así. Prueba hasta dónde puedes hacer ping con el cliente 1 o en el PC 1. Tarjeta por tarjeta. Y luego prueba, ¿cierto? Con el otro PC, otro cliente, hasta dónde puedes hacer ping. ¿Hasta qué dirección puedes? Hasta esa, hasta dónde llegas. Incluyendo a la dirección que va a la nube. Y si tienen problemas, me dicen y yo les voy a enseñar cómo se resuelve. Ya. Fíjense, jóvenes. Después de haber hecho, ¿cierto?, la ardua labor de configurar las tarjetas de red, dar IP, ¿cierto?, empezamos a probar conectividad desde los equipos clientes, los PC, y se dieron cuenta que pueden hacer ping a las puertas de enlace, pueden hacer ping a la siguiente interfaz WAN de su router, a la serial, pero hasta ahí llegan. Cuando yo quiero hacer un ping a la siguiente dirección, no me responde. Y lo mismo en el otro lado. Empiezo con el PC2, hago un ping a mi gateway, llega exitoso, ¿cierto? Hago un segundo ping a la otra tarjeta del router, también llega, pero no llego
a esa, ¿cierto? A las del ISP no llegamos, que son las que están, el router que está atrás de nuestro router, ¿cierto? ¿Ya? Y eso es lo que significa, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que las redes que nosotros conocemos, o el router, son las redes que tenemos directamente conectadas, pero no las que tiene el otro router del otro lugar, o de otro extremo. Y lo que tenemos que hacer es enseñarle a los routers. Por ejemplo, el router Curicó va a conocer esa IP porque las tiene directamente conectadas. Pero ¿cuál no conoce Curicó? Las que están al otro lado del ISP. Y lo mismo, el router Santiago conoce esa y toda esta IP porque las tiene directamente conectadas. Pero ¿cuál no conoce? Las que están en el lado del ISP hacia el exterior. Y por lo tanto, si mi router Santiago y mi router Curicó no conocen lo que está en el ISP, menos lo van a conocer los PCs, ¿por cierto? Porque no pueden llegar. Y lo que vamos a hacer ahora es enseñarles qué procedimiento en el cual los routers, tanto Curicó como Santiago, conozcan lo que está por acá. Y de esa forma, si ellos conocen la dirección IP y las redes del ISP, también las van a conocer los PC. ¿Ya? Ese es el problema que surgía. Era lógico que pasara, porque nos faltaba configurar ese parámetro. ¿Ya? De hecho, aquí yo estoy probando que desde por ahí el PC no puedo llegar. ¿Ya? No podía llegar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a probar ahora? ¿Ya? Vamos a comenzar trabajando con el router Curicó. Primero con router Curicó. Router Curicó, ¿sí? Por la consola. Ya. En router Curicó vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Vamos a declarar el comando iproute. ¿Qué es lo que hace el comando iproute? Es enseñarle cómo llegar, ¿cierto?, a la IP o las redes del otro router. Para que, si él las conoce, el PC también la va a conocer. Entonces, iproute, y luego hago lo siguiente. ¿Ya? Voy a indicarle de cómo llegar a esa red. Entonces digo, quiero llegar a la red que está en este lado. ¿Cómo identifico o diferencio un IP de una red? Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es una dirección IP, pero yo la pregunta es, quiero llegar a una red. La red siempre termina con el último objeto en 0. Por ejemplo, esta es un IP, 192.168, la 11, es un IP. Pero en cambio esta, la 192.168.10, es una red, es un grupo. ¿El router qué conoce? ¿IP o redes? ¿Conoce? Mira, piensa lo siguiente. Si conocías IP, tendrías que enseñarle millones de IP. Pero en cambio, si le enseñas la red contiene a las IP. Es más lógico. Y bien, tú dijiste algo correcto, conoce la IP, pero uno no se la enseña de una en una. Sino que yo le digo, si yo conozco a esta red, voy a conocer a todas las IPs que están posibles como combinaciones dentro de ella. Entonces, es más fácil para ti programar una red, porque dentro de la red pueden venir cientos de IP. Esto es más fácil para nosotros. Entonces, lo que vamos a programar nosotros aquí arriba es lo siguiente. ¿Cómo le enseñamos lo que está acá arriba al router Curicó? Es enseñarle la red 8.0.0. Si es red 0. Sería así. iproute, ¿cómo llegar al camino arriba? ¿Cómo llegar a la red 8.0.0.0? ¿Ya? Si yo le enseño la red, va a conocer todo lo que está allá. Si yo le enseño la pura IP, la conocería. Pero ¿qué pasa si después aparece otra IP? Otro host, tengo que volver a programar. Cada vez enseñarle IP por IP. Si yo programo la red, sabe todo lo que está arriba. Y le digo, iproute 8.0.0.0, la máscara se conserva, que sería la máscara 255.0.0.0, y le digo, ¿por dónde llego hacia allá? ¿Cómo el router Curicó llega acá? ¿Por dónde tiene que pasar? Por la dirección IP del ISP, que vendría siendo la 50.2. Ese es el camino para llegar hacia arriba. Y le digo, iproute,
Para llegar a la red 8000 con máscara 255000, debo pasar por la dirección IP 192.168.50.2 y le enseño el camino. ¿Ven? Sin máscara. Entonces le digo, para llegar a esa red que está arriba, que tiene esa máscara, ¿cierto? A esa red con esa máscara, llego por esa dirección IP. Paso por el router del otro, el vecino. Mi router vecino vendría siendo el ISP, ¿cierto? El que está a mi lado. Y le digo Enter. Ya. Ahora debo indicarle el otro camino, ¿cierto? Si aprendimos a llegar, miren, si aprendimos a llegar a esa red, ahora, ¿cómo le digo llegar a esa red? ¿Cómo llego a esa red? ¿Cuál sería esa red? 60.0. ¿Y por dónde llego? Por donde mismo, porque tengo que pasar nuevamente por ahí. Entonces, indico el camino, mira. Mira. IP route 192.168.60.0. ¿Con qué máscara? Dice que es máscara 24. Muy bien. ¿Y por dónde se va? Por la misma vía. Por la 192.168.50.2. Es el mismo camino. Enter. ¿Qué más tenemos que enseñarle? ¿Por dónde más? ¿A dónde más tiene que llegar? Ahora, Vicente, acá. ¿Cuál va a ser la red que debe conocer acá? 100.0, ¿cierto? Conocimos, mira, eso ya, conocimos esto y ahora vamos a conocer esto. Entonces sería, mira, IP route 192.168.100.0, ¿con qué máscara? Con la 255, 55550 y es la misma dirección para llegar, la 192.168.50.2. Siempre pasamos por donde mismo. ¿Bien hasta ahí? Ahí lo dejo en pantalla para que repasemos. IP route debe conocer ¿cuál? La 8000, muy bien. ¿Sí? La 8000 con máscara. ¿Y por dónde llega a esa red? Llega, no, por acá, mira, por aquí. Él llega por acá. Por la 60.1. 60.1. Listo, tiene la primera ruta. La siguiente ruta, debo conocer ahora esto acá. La red 50.0. ¿Cómo sería? IP route 192.168.50.0 con máscara 255, 255, 255.0. ¿Y por dónde? Por la misma dirección llegamos, ¿cierto? 192.168.60.1. Y por último, al router Santiago tiene que llegar a la red 192.168.10, ¿cierto? Que es la que está acá. Acá. Con la máscara 255, 55, 550. ¿Y por dónde? Por la misma, siempre por la misma dirección. Siempre por la misma dirección. Listo. Ahora, la mejor prueba que puede hacer usted para saber si funciona o no funciona esto es que tiene que hacer un ping de PC a PC. O hacer la prueba que hizo hace un rato. ¿Se acuerdan dónde llegabas tú? Ahora tienes que seguir haciendo el ping. Tienes que llegar a todo el otro lado. A todo el otro extremo. Anda probando.
Ahora 50 euros, tampoco. Vamos. Vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo. Yo te explicaré por qué. No. ¿No puedes todavía? Ya. ¿Se nos olvidó configurar algún router o no? ¿Cuál no hemos configurado? El ISP, ¿cierto? Falta el ISP todavía. Ya veremos Lo mismo. Falta configurar el ISP. Entonces, en el ISP, ¿cuál es la ruta? vamos haciéndola, pues mira, vamos haciéndola acá en vivo. Bien. Estamos en el ISP. El ISP hay que configurar hacia los dos lados, hacia Santiago y a Curicó, ¿cierto? Entonces, hago lo siguiente. IP route, ¿ya? Y vamos para Curicó. El router debe conocer la 1.0 de Curicó. Entonces sería IP route 192.168.1.0, ¿cierto? Con la máscara 24. ¿Y por dónde llega Curicó? A la red que está atrás Curicó. Por la IP 50.1. Por la 50.1. Mira. Vicente dice. Por la 50.1. Enséñale la red primero. Desde el ISP, ahí está el comando. IP route 192.168.1.0. Máscara 255.155.550. Y llega por el IP 192.168.50.1. Listo. Al otro lado. El ISP debe conocer, ¿cierto? La red 100.0. A los 100.0 con máscara 255.555.550. ¿Y por dónde llega esa red? 62. Por la 62. Y graban. Si está todo ok, vuelve a hacer los ping ahora.